Hola, en esta lección vamos a hablar del bucle repeat. Al igual que nosotros vimos el bucle while, el bucle repeat se utiliza para repetir varias veces un bloque de código. En el caso del bucle while nosotros teníamos una condición y si esta condición o mientras esta condición se cumple ejecutamos el bloque de código. En el caso del repeat funciona al revés. Nosotros vamos a ejecutar un bloque de código y después vamos a chequear la condición y si la condición se cumple nosotros vamos a terminar de ejecutar este bloque. De lo contrario vamos a seguir repitiendo. Al contrario que en la bucle while, nosotros necesitábamos hacer que la condición en algún momento cambie y no se cumpla para poder terminar de repetir el bloque. En el bucle repeat es al revés. Debemos hacer en algún momento que la condición que se chequea al final de cada vuelta se cumpla para poder salir. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a una carpeta vacía y vamos a crear un archivo. Le vamos a poner repetir1.pas y vamos a crear la estructura de nuestro programa. Vamos a usar una variable de tipo entero y nuestro bloque de código. Al igual que veníamos haciendo, debemos inicializar esta variable que la vamos a colocar en 1 y vamos a usar el repeat. Vamos a usar la palabra reservada repeat y vamos a usar la palabra reservada until para llegar a nuestra condición. En la parte de la condición puedo tener una o varias condiciones anidadas. En este ejemplo simple vamos a usar uno solo, por lo que le vamos a poner que i sea menor que 5. Es decir, voy a controlar que mi variable i valga menos que 5. Por cada vuelta voy a poner un mensaje que va a decir vuelta y la variable i para saber en qué vuelta estoy. Y debo tener en cuenta de cumplir la condición para salir. Entonces le voy a poner que i va a ser igual a i más 1, es decir que vaya sumando. En este caso, si yo le pongo que i tiene que ser menor que 1 para salir y en este ejemplo i vale 1, obviamente va a salir en la primera vuelta. Voy a mi terminal. ¿Por qué? Porque i automáticamente vale menos que 1 y debo cumplir la condición para salir. Pero lo vamos a hacer así para darnos cuenta de que el bloque de código que hay dentro al menos una vez se ejecuta y después chequea la condición y no como el while que era al revés. Voy a compilar. Voy a ejecutar y se ejecuta mi condición, que se repite 5 veces. Ahora vamos a poner al revés. Pusimos que i sea mayor que 1 y no menor. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner que i tiene que ser menor que 5. Y ahora sí vamos a tener el ejemplo que les mencionaba recién. Como i de entrada es menor que 1, nuestro código va a ejecutar una sola vez. Como habíamos puesto mal, nuestro código se ejecutó hasta que i fue mayor que 5. Voy a compilar. Perfecto. Voy a ejecutar. Y fíjense que como i ya de entrada es menor que 5, esto ejecuta el bloque una sola vez. En el primer ejemplo habíamos puesto que tenía que ser mayor que 5, entonces se detuvo recién al llegar o al superar el número 5. Vamos a ver un segundo ejemplo.
le vamos a llamar repetir2, creamos la estructura. Y para este caso vamos a usar una variable. Vamos a dejar un espacio, vamos a crear la variable, se va a llamar número, que va a ser de tipo integer. Y a número no la vamos a inicializar. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir al usuario que ingrese el número. Esto sería más o menos así. Vamos a poner repeat, until, número sea mayor que 0. Pero en mi bloque de código le voy a poner un readline para que me lea la variable número. Vamos a hacer de esta manera. Le vamos a poner aquí un mensaje mejor. Escribe un número y dejo que el usuario escriba el número. Si el número es mayor que 0, automáticamente va a salir. Entonces vamos a poner un mensaje acá que le vamos a decir número válido ingresado. Y le vamos a poner número. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo que el usuario defina nuestra variable número, que en esta ocasión no la inicializamos. Es recomendable hacerlo, pero en este caso no lo hicimos y es simplemente para poder hacer referencia a que también es válido. Vamos a compilar. Está todo perfecto y ahora voy a ejecutar repetir2. Escribe un número. Si yo le pongo un número mayor que 0, por ejemplo el 2, automáticamente me lo da como válido y el programa termina. Voy a limpiar. Si yo ejecuto un número, por ejemplo el -1 es menor que 0, entonces me vuelve a pedir que escriba un número. Si pongo el -10, me vuelve a pedir que escriba. Pongo el -9, escribo. Si pongo el 0, también me pide. ¿Por qué si pongo el 0? Porque acá me dice mayor que 0, es decir, el 0 lo estoy dejando afuera. Entonces pongo el 27, que es mayor que 0, y mi programa termina. Y en este caso, siempre es recomendable inicializar una variable, pero no la hicimos. Aunque nos permite trabajar igual, el primer valor de esta variable va a ser cuando se la guarda el usuario. De esta forma tenemos la sentencia o el bucle repeat, que es diferente levemente del bucle while. Los espero en la próxima lección.